Bien. Bueno, estamos grabando. Bueno, eh, hoy lo que vamos a ver es básicamente vamos a hablar del capitalismo. Nosotros vinimos con, esta es la tercera clase de contenido, digamos. Empezamos con eh, una discusión acerca de lo que es la historia, luego seguimos con discusiones acerca de cómo entendemos la historia contemporánea y la modernidad. Y en esta semana, la semana 3, vamos a ir ya discutiendo de qué modo entendemos el capitalismo. Lo que vamos a continuar la semana que viene con la revolución industrial. Entonces, el objetivo principal hoy es básicamente aproximarnos, obviamente es una aproximación general, a la teoría de Marx, de Karl Marx, digamos, sobre el capital y su dinámica de desarrollo. Y esto es crucial porque nosotros después vamos a ir viendo la revolución industrial, la expansión global del capitalismo, que es a su vez, como vimos la semana previa, un proceso que es el fundamento del tipo de fenómenos que nosotros englobamos bajo el nombre de historia contemporánea y modernidad. Y muy sintéticamente también nos vamos a detener un poquitito más adelante en la relación entre capital y naturaleza, que hoy está en el centro de la escena y del debate desde la irrupción, digamos, de la pandemia del COVID-19, a través del texto de David Harvey, un texto de difícil lectura, pero acá vamos simplemente a detenernos en algunos aspectos puntuales de ese texto. Les aviso para que no se desesperen después cuando tengan que leerlo, que no es un texto que nosotros estamos esperando que ustedes lo entiendan en todos sus detalles, sino que nos sirve para, de alguna manera, analizar algunos aspectos de esta relación entre capital y naturaleza. Pero el marco general de nuestro enfoque va a ser el texto de Michael Lebovitz sobre capitalismo. Igual que la vez pasada, les aviso que en bibliografía complementaria ustedes van a poder encontrar algunos otros textos que les vienen bien también para este tema, ¿no? Que los encuentran ahí en aulas web. Bien, el texto de Lebovitz es un texto bastante simple, es muy claro, pero demanda de alguna manera una lectura atenta, ¿no? Y lo primero que a mí me gustaría insistirles sobre ese texto o que tengan en cuenta es que es un análisis al que vamos a definir como un análisis teórico, general y abstracto, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa que ustedes tienen que entender. Nosotros a lo largo del año, como yo les dije, en la primera clase, vamos a encontrar diferentes tipos de textos. Y esos diferentes tipos de textos demandan diferentes predisposiciones a su lectura. Acá nos encontramos con un texto que tiene un carácter teórico, general y abstracto. ¿Qué significa esto? No nos vamos a quedar acá solo, vamos a avanzar a ver qué significa esto. En primer lugar, cuando decimos teórico, hay que entender que toda teoría recurre a términos precisos, a palabras precisas, ¿no? En este caso, si ustedes recorren el texto, van a encontrarse con términos como relaciones de producción capitalista, fuerza de trabajo, plusvalía, beneficio o ganancia, explotación, clases sociales, etcétera. Y con estos términos, con estas categorías, digamos, lo que se intenta es expresar conceptos, ideas sobre las formas sociales. ¿A qué nos referimos? Sobre la manera en que se organiza la sociedad, sobre las relaciones sociales que nosotros establecemos en la producción, básicamente, de nuestra vida material y social. Y entonces con estas categorías, lo que en este caso Marx, Lebowitz, quienes trabajamos dentro de estas teorías para entender el capitalismo, son los modos que tenemos de tratar de entender los fenómenos y los procesos económicos, productivos, sociales, contemporáneos, ¿no? En este caso, bueno, el capitalismo, el modo de producción capitalista, que son a veces también
a su vez estas maneras de hablar conceptos, palabras que remiten a conceptos, a ideas, sobre la dinámica de la producción y reproducción de las condiciones materiales de existencia de las sociedades contemporáneas. Vamos a ir de a poco avanzando en la explicación de cada uno de estos términos que estamos utilizando. Por lo tanto, digo, lo que es importante es que ustedes cuando estudien tienen que tratar de entender el significado preciso que tiene estos términos, que Marx le otorgaba a estos términos y que Leibovitz retoma, ¿no? Entonces, esto cuando hablamos de teoría nos referimos a un cuerpo de pensamiento que ustedes tienen que entender que tiene términos precisos para describir determinados fenómenos, que ustedes tienen que entender ese significado, etc. En el segundo lugar, yo decía que se trata de un análisis general, digamos. Por ejemplo, ¿no? Miles de individuos pueden, no miles, millones de individuos pueden escapar en el mundo contemporáneo al trabajo asalariado, que después vamos a hablar acerca del trabajo asalariado. Y no ser capitalistas, sin embargo, qué sé yo, hablo de los cuentapropistas, los ladrones, no sé, los lincheras, los productores independientes, lo que sea, digamos, ¿no? Los que ofrecen sus servicios de trabajo, los artesanos, es decir, que no son trabajadores asalariados, pero lo importante es que lo que nosotros vamos a hablar es general en el sentido que el sistema de producción global descansa hoy, como ayer, digamos, sobre el trabajo asalariado. Y es más, pueden existir aún hoy, y de hecho existen, eh, situaciones cercanas a la esclavitud o a la servidumbre. Piensen en la trata de personas, por ejemplo, piensen en los talleres textiles clandestinos, piensen en esas inspecciones rurales que se hacen por lo general en provincias, digamos, del noroeste o del noreste, y en el cual encontramos que hay peones que están prácticamente privados de su libertad de movimiento, etcétera, y eso no es el trabajo asalariado libre, ¿no? Pero de todas maneras, digo por eso, digo, esto es una cuestión general. Nosotros lo que estamos tratando es de pensar en las condiciones generales del capitalismo. Si nosotros miramos hoy las estadísticas a nivel mundial que da el Banco Mundial, está hablando que más del 50% de la población, digamos, no de la población, más del 50% del total del empleo en el mundo hoy es el trabajo asalariado. Ahora, si nos fijamos, obviamente las diferencias son enormes entre los países. En Estados Unidos prácticamente el 94% del empleo total es trabajo asalariado. En Somalia solamente llegan al 8 y pico por ciento de las personas al trabajo asalariado. Pero en el conjunto de las potencias capitalistas mundiales que dirigen de alguna manera la economía mundial, lo que prima es el trabajo asalariado. En Argentina mismo, casi el 75% del trabajo, del empleo total, es el 73,5% en datos del 2019, se trata de trabajadores y trabajadoras asalariadas. Lo que no significa, de nuevo, no confundirlo con trabajo en negro, trabajo en blanco, si están registrados o no están registrados. Pueden ser trabajadores asalariados con todos los derechos laborales, o puede ser un trabajador o una trabajadora asalariada que no tenga prácticamente ninguno. Pero lo que se trata es que venden su fuerza de trabajo a cambio de dinero, a cambio de un salario. Vamos a avanzar sobre esto. Entonces nos referimos a esto cuando hablamos de una cuestión general. No implica que cada una de las personas, digamos, enmarque dentro del trabajo asalariado en el capitalismo. Digo, de los que no son capitalistas, obviamente, ¿no? Del resto. Y por último, digamos, decíamos que es abstracto. ¿Y por qué? Digamos, porque estos procesos, o digamos, estos conceptos, perdón, lo que intentan es captar la dinámica de realidades históricas y espaciales muy distintas. Evidentemente, por ejemplo, los capitalistas no son hoy iguales a los de principios del siglo XIX. En ese entonces, casi todas las grandes fábricas y bancos, por ejemplo, que eran propiedades individuales o familiares, y en raras ocasiones podían llegar a ser también estatales. Hoy en día esto es la excepción. En general hoy las grandes empresas y bancos son propiedades que son privadas, pero bajo otro formato, qué sé yo, sociedades anónimas, por acciones, holdings, etcétera. Eh, pero digamos, y otras formas de propiedad privada inexistentes hace 2 siglos,
Los trabajadores también han cambiado, los trabajadores y las trabajadoras. Las actividades productivas son muy distintas, las tecnologías son muy distintas. Ayer la industria ocupaba un lugar que hoy no ocupa, hoy los servicios ocupan un lugar predominante en la caracterización del empleo, etcétera. Eh, pero sin embargo, lo importante es, acá veo que hay como unos chats. Digo, nosotros vamos a dar un teórico que digo, para contestar, que veo que están preocupados porque han leído Lebowitz y ven que dice Harvey. Nosotros vamos a trabajar en el teórico, siempre trabajamos de manera general, agarramos los textos de prácticos, de teóricos y otros, se ve, porque es la característica del teórico. Ya vamos a ir también a ver lo que dice Harvey sobre la relación entre capital y naturaleza, algo que anuncié al principio de la clase. Ahora vamos sobre todo a concentrarnos en el texto de Lebowitz. Digo, pero lo que se mantiene de alguna manera todavía eh, presente, tanto ayer como hoy, a pesar de todos estos cambios que le estoy mencionando, es que el rasgo distintivo del capitalismo es o son las relaciones sociales de producción entre obreros y capitalistas, más allá de que hayan cambiado las características de estos obreros y hayan cambiado las características de estos capitalistas, ¿no? En el centro de esto está la venta de la fuerza de trabajo al capitalista, y esto es lo que nosotros hablábamos recién, el trabajo asalariado. Entonces, insisto, se trata de un texto y nosotros tenemos que acercarnos a esto sabiendo que es una teoría de carácter general y abstracta. Y estas tres características, que se trata de pensamiento teórico, general y abstracto, remiten a lo que les acabo de explicar, o por lo menos de intentar explicar. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que Lebowitz entonces parte de algunos postulados críticos que ya Marx utilizaba en su época, o utilizó en su época, digamos. Marx escribe en el siglo XIX, su obra más importante para entender qué es el capital y el capitalismo, de alguna manera, es un texto que se llama El Capital, aunque él desarrolla sus ideas en varias obras distintas. Y lo que hace es partir, digamos, o tiene también entre sus objetivos cuando escribe esos textos, una crítica al individualismo y sus postulados, en el sentido de que Marx le trata de contraponer la cooperación social consciente a, digamos, Marx tiene una idea de que los individuos, para desarrollar sus plenas capacidades humanas, digamos, productivas, creativas, etcétera, necesitaban de cooperar colectivamente de manera consciente, y esto lo contrapone, digamos, a lo que prima en el capitalismo, que es la propiedad privada y la aspiración individual a la propiedad. Marx dice, no, la sociedad debe organizarse sobre una crítica a este individualismo, y lo que tenemos que apuntar es a la cooperación social de manera consciente, organizar socialmente la producción material de las condiciones de existencia del conjunto de la sociedad, para que en esa organización social y colectiva cada uno y cada una de nosotros pueda de alguna manera desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, a sus deseos, etcétera, 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 cosa que no sucede si lo que aspira y lo que organiza la sociedad es la propiedad privada. Y en este sentido, entonces, lo que también busca es criticar una idea básica del liberalismo, tal cual lo formulara Adam Smith en el siglo XVIII, ¿no? Y es que los capitalistas, en su búsqueda de ganancia, mediante la competencia en el mercado, conducen a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Marx va a decir que no existe una mano invisible detrás del mercado que garantice la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población, que esta idea que tenía Adam Smith, y que a veces a uno hoy sigue, a veces no, sigue primando uno hoy, en el sentido de que si le va bien a los capitalistas, a la larga le va a ir bien a todo el mundo, porque de alguna manera las ganancias de los capitalistas se van a terminar derramando y esparciendo por el conjunto de la sociedad. Esta idea de la teoría del derrame. Bueno, Marx está en contra de esto, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos de alguna manera en cuenta. Bien, entonces volvamos a esto. Lo que está planteando, digamos, entonces, Marx, es que el rasgo distintivo del capitalismo son estas relaciones sociales de producción entre obreros y capitalistas, y que en esto lo central es la venta de la fuerza de trabajo al capitalista. Ahora, para que los trabajadores puedan vender esta capacidad, deben haber ocurrido algunas cosas, ¿no? En ese punto hay otro elemento que nosotros tenemos que estar pensando, que es
en las condiciones históricas que de alguna manera permiten, las premisas que de alguna manera permiten pensar en que esta relación social se pueda establecer. Y en este punto Marx va a plantear, y Leibovitz lo va a retomar, tres cuestiones básicas y principales, ¿no? Por un lado que tiene que existir dinero, la compra de la venta de la fuerza, la venta y la compra y venta de la fuerza de trabajo implica que hay dinero ya existiendo. Entonces es una cuestión elemental, pero que a veces los estudiantes se olvidan en este contexto, algo que de todas maneras ya saben por el solo hecho de ver películas, digamos, que el dinero no aparece con el capitalismo. El dinero preexiste y tiene una larga historia. Mucho antes, digamos, de que parezcan estas relaciones sociales de tipo capitalista, existe el dinero y con ese dinero se intercambian, se producen y se intercambian mercancías, ¿no? Entonces, esto es una de las premisas y esto tiene un largo desarrollo. El dinero, de alguna manera, lo que viene a hacer es una mercancía entre todas esas, en su principio, digamos, han sido diversas, que funciona como el equivalente general del valor de todas las otras. Finalmente va a ser el oro el que encarne el valor general del conjunto de las mercancías. Otros metales preciosos en otros lugares, como la plata, el bronce, etcétera, terminan encarnando estas características y después paulatinamente va a ir siendo suplantado a partir del fortalecimiento del Estado, de la creación de los bancos, etcétera, por el papel moneda que reemplaza y que viene a ser un equivalente de valor del conjunto de las mercancías que se supone que tiene cierta relación en última instancia con cantidades de materiales preciosos y otro tipo digamos, de soportes materiales que resguardan su valor general. Esto hoy es muy discutido de si sigue siendo así o no, pero esto es un poco, digamos, el origen del dinero. Digo, allá en el pasado y hace tiempo hubo otras mercancías que cumplieron esta función del dinero. En sociedades nómades, por ejemplo, que intercambiaban objetos, muchas veces fueron los caballos, por ejemplo, porque entonces se podían movilizar, etcétera, y los cambiaban por mercancías en diferentes lugares, en las sociedades de frontera. Por ejemplo, los materiales preciosos lo que tienen es que son fácilmente fraccionables, que tienen una fuerte durabilidad, que tienden a desgastarse, digamos, a lo largo del tiempo de una manera bastante escasa, entonces permiten mantener esas propiedades, el valor que encarnan, el trabajo que representan y cumplen la función del dinero. Por otro lado, que ya existe una producción de mercancías, que existe el mercado, entonces de nuevo acá hay una cuestión que es importante, ¿no? Que de nuevo el mercado no aparece con el capital y con el capitalismo, el mercado preexiste. Hay mercado desde mucho tiempo antes de que aparezca el capitalismo como una característica, una forma de organización de nuestras sociedades. Entonces, ¿el capitalismo es una economía de mercado? Sí, es una economía de mercado, pero lo que lo caracteriza al capitalismo no es esto de que es una economía de mercado, sino es básicamente este tercer elemento que es que exista una fuerza de trabajo disponible, que existan hombres y mujeres que sean libres, va a decir Marx, en un doble sentido, jurídico y material. Vamos a ver qué significa esto de que sean libres jurídicamente y materialmente. Y que tienen que ser libres jurídicamente y materialmente para poder vender entonces esta capacidad de trabajar que Marx llama fuerza de trabajo. Nosotros, cuando hablamos la vez pasada de historia contemporánea, de la modernidad, vimos que un momento importante es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa a nosotros nos muestra, digamos, es un acontecimiento de importancia mundial que nos está marcando un acontecimiento muy importante, que es la abolición del feudalismo. Cuando hablamos de la abolición del feudalismo, se vincula a, en este caso en Francia, un proceso en el cual los seres humanos, hombres y mujeres, empiezan a ganar la libertad y dejan de ser propiedad o tener relaciones de dependencia por la coacción política y violenta, por la coacción física de los dueños de la tierra, por ejemplo. Entonces, para que los obreros existan y sean libres, tienen que ser libres jurídicamente, tienen que poder disponer libremente de su persona, y esto es algo que aparece en la historia a partir de determinados momentos. Siempre hubo grupos de población o comunidades libres en este sentido, pero la verdad que solo muy recientemente vemos que la inmensa mayoría de la población es libre en este sentido jurídico. Tiene derechos, tiene garantías, puede circular libremente, puede disponer de su capacidad de trabajar libremente y no depende
o no está en lazos de servidumbre, de dependencia, de esclavitud con otras personas, digamos, no son propiedad de nadie. Pero por el otro lado, Marx va a hablar de libres materialmente, ¿no? A nosotros en castellano esto de libres materialmente no nos suena muy bien, digamos, pero en alemán, digamos, esta capacidad de denominar ambas características con esta misma palabra, sí suena bien, digamos, permite expresarlo esto conceptualmente. A lo que se refiere Marx es que estén libres de medio de producción, que hayan sido separados, digamos, de las condiciones materiales de existencia. Básicamente, esto se refiere a un largo proceso de expropiación de poblaciones campesinas. Es decir, trabajadores y trabajadoras campesinas, familias campesinas que podían reproducirse materialmente, vivir de lo que producían en sus pedazos de tierra, digamos. Mientras esto es así, esos hombres y mujeres difícilmente vayan a ofrecer su capacidad de trabajar en una fábrica, por ejemplo. Entonces, a lo que más se refiere que hay un largo proceso, que es un proceso lleno de violencia, por el cual poblaciones campesinas son expropiadas de las condiciones materiales de existencia y la única manera que les queda para reproducirse materialmente y para poder vivir es la venta de su capacidad de trabajar, la venta de lo que Marx va a hablar y va a llamar fuerza de trabajo. ¿Se ve? Entonces, cuando se habla de libres jurídica y materialmente, nos referimos a estos dos elementos. Y esto entraña en, digamos, si se quiere, dos lados muy distintos. Porque del lado de la libertad jurídica y personal e individual nos topamos con luchas sociales muy importantes que están encarnadas por los sectores populares en búsqueda de su emancipación de lazos de dependencia personal o de relaciones de esclavitud, de servidumbre, etc. En cambio, del otro lado, lo que nos encontramos es con un proceso violento de las clases dominantes de expropiación de las propiedades comunales, las propiedades campesinas, etc. Ambas caras implican la aparición en determinado momento histórico de una enorme cantidad de hombres y mujeres disponibles para entrar en el tipo de relaciones sociales típicamente capitalistas a las que nosotros llamamos relaciones sociales asalariadas, trabajo asalariado. Este trabajo asalariado, en principio libre, después sabemos que puede no ser tan libre. Muchas veces el trabajo asalariado también descansa sobre coacciones, compulsiones de tipo forzadas. Vayamos a nuestro país, digamos, cuando la campaña del desierto emprende esta campaña genocida de las poblaciones aborígenes a nuestro territorio, uno de los resultados de esa campaña no fue solamente la eliminación física de grandes cantidades de población, digamos, indígena en nuestro territorio, lo que es hoy nuestro territorio, sino la reducción de muchos de esos hombres y mujeres a trabajo asalariado de tipo forzado para la producción en los ingenios azucareros, en la yerba mate, en los quebrachales, en el algodón, etc. Entonces, si uno miraba luego formalmente, muchas de esas personas, esos individuos aparecían como trabajo asalariado libre y en realidad habían sido reducidos por la fuerza. O muchas personas que trabajaban en esos lugares en realidad no podían abandonarlos por sus deudas. ¿Se ve? O trabajadores en situaciones mucho más modernas en pleno siglo XX que parte, digamos, de su salario es la casa. Y por lo tanto, si abandonan esos trabajos, pierden la casa y esto hace mucho más difícil, digamos, que puedan libremente disponer de su fuerza de trabajo. Pero esto no quita el rasgo más general de que paulatinamente se va proliferando el trabajo asalariado como un rasgo distintivo del capitalismo y que implica que aparte todas estas personas para reproducirse materialmente luego van a tener que intercambiar lo que ganan a través de su salario por un conjunto de mercancías y esto es un elemento central también para la posibilidad del capital de acumular capital, de obtener beneficios, porque esas mercancías ¿quién las produce? ¿Quiénes son los dueños? Bueno, los capitalistas. Entonces, digamos, acá hay una lógica que debemos entenderla en su totalidad. Eh, Bien, avancemos entonces. Em,
de alguna manera hay una fórmula general del capital que ahí nos presenta Lebowitz y que nosotros tenemos en los diferentes textos. Hay dos textos de Lebowitz, uno que ahora ustedes están leyendo en prácticos, otro que está en esta biografía complementaria que antes dábamos en el teórico, que son muy parecidos y que yo les recomiendo, les invito a leer, en el cual él habla de la existencia de una fórmula general del capital, que ustedes la conocen bien por su cuestión cotidiana, ¿no? En general, digamos, nosotros no somos capitalistas, no sé, capaz que algunos de ustedes sí. Pero digamos, la fórmula general implica que el dinero se intercambia por mercancías, ¿no? Y estas mercancías se intercambian por un dinero que entraña un adicional de dinero, un plusvalor, más valor del que había al principio, ¿no? El capitalista compra mercancías, que las vende y en esa venta, en principio, lo que aparece es una ganancia que sale de este plus valor. Muchas veces, o durante mucho tiempo, lo que se pensó que acá la cuestión, el secreto era comprar barato y vender más caro. Esto Marx dice, sí, esto puede ser algo que caracteriza al capital comercial, pero cuando aparece el capitalismo, el comerciante en principio compra más barato y vende más caro. Pero dice, pero el verdadero secreto del capital no reside en la lógica del capital comercial, reside en la lógica del capital que produce plusvalía, del capital, digamos, industrial o que se explota productivamente y en el cual el plusvalor no es el fruto de un intercambio desigual, es decir, de compro más barato para vender más caro, sino que es el fruto del plus trabajo, de lo que nosotros vamos a ver que es la plusvalía. Y que para entender, digamos, el secreto de la plusvalía era necesario ir a la esfera de la producción, donde reside el verdadero secreto del capitalismo, en el cual el capitalista compra mercancías y entre esas mercancías compra la fuerza de trabajo y las materias primas, las maquinarias, etcétera, con la cual producir una mercancía que al venderla se apropia de un trabajo impago, de un plus trabajo, de un plus valor que se le ha extraído, digamos, a estos y a estas trabajadores. Y que a esto Marx va a caracterizar como la explotación. Dice, después, en la esfera de la circulación puede existir y existe una lógica del capital comercial que es vendo más barato para vender más caro y de acá sale la ganancia del capitalista. Pero lo que nosotros tenemos que entender para entender el corazón del capitalismo es esta lógica. Y esta lógica nos remite al ámbito de la producción, en el cual los capitalistas invierten su dinero en la compra de mercancías, pero de una naturaleza muy particular. Hay un conjunto de mercancías que son las materias primas, los medios de producción, etcétera, pero hay una en particular que es la fuerza de trabajo, es decir, la posibilidad de disponer trabajo humano que tiene las características de producir valor por encima de lo que a él se le paga o de la que ella se le paga y de esta manera generar un plus valor, un plus trabajo que va a ser apropiado por el capitalista. Antes de ir entonces, o digamos, detengámonos acá. Entonces eso nos demanda ir a la esfera de la producción. Y en la esfera de la producción, es decir, de las fábricas o de los servicios, es decir, la producción capitalista se caracteriza por la capacidad de extraer plusvalor o ganancia de mercancías que son de muy variada naturaleza. ¿Se ve? Después podemos discutir un poco más esto. Pensemos por ahora en la producción más tradicional de objetos, esa producción fabril, pero no solamente la producción fabril es lo que acá entra en juego. Digo, un trabajador docente que trabaja para el Estado no va a generar plusvalía, porque no hay un capitalista que le paga, vende su servicio y acumula más dinero. Un trabajador docente que vende para una escuela privada sí está generando plusvalía, porque esa escuela es dueño de capitalistas que alquilan el local o tienen un edificio, compran los pizarrones, los bancos, etcétera, le pagan a los maestros y venden un servicio a la población que les paga, obtienen quizás un subsidio también del Estado y ahí obtienen una ganancia. Ahí sí hay plusvalía y plus trabajo, se ve, y ahí no hay un producto del tipo de lo que puede ser una goma, una camisa, un alimento, etcétera. Entonces, cuando hablamos de producción capitalista, hablamos de una esfera de actividades productivas muy diversas, caracterizadas por la compra y venta de la fuerza de trabajo y por la cual el capitalista se apropia de plusvalía, de plus trabajo, de valor producido por los y las trabajadoras.
Entonces, en la esfera de la producción de este plusvalor en el capitalismo, lo que prima es el propósito del capitalista, esta búsqueda de ganancia, de un beneficio. Por otro lado, lo que determina qué se produce ahí es obviamente el capitalista. A mí cuando me contratan no voy ahí y decir, che, mira, yo no quiero producir camisas, me gustaría producir zapatos. No, yo sé que tengo que ir a producir algo que el capitalista produce porque sabe que eso se vende y que le permite obtener una ganancia. Al final del recorrido, el que trabajó fui yo, pero el que se queda con lo producido es el capitalista. ¿Por qué? Porque tienen derecho a esa producción a partir de que me pagaron a mí la fuerza de trabajo. Jurídicamente, esta sociedad está articulada de una manera que el que compra las materias primas y paga, digamos, las condiciones, digamos, la fábrica o lugares de trabajo, etcétera, y puede comprar la fuerza de trabajo, al final del día es el dueño de lo que ahí se ha producido. Y los capitalistas persiguen la obtención, entonces, a lo largo de ese proceso de producción de plus trabajo, de un trabajo excedente por el trabajo, lo que nos vamos a llamar trabajo socialmente necesario. Antes de avanzar entonces con esto, para seguir entendiendo qué es el trabajo excedente, qué es el trabajo socialmente necesario, qué es la plusvalía, yo les invito a que veamos un pequeño video que son... Acá hay muchas preguntas que las voy a ir respondiendo después, porque muchas cosas las vamos a ir viendo ahora paulatinamente, entonces no me quiero detener para no ir salteando el hilo de la presentación, pero después, insisto, todas las cosas que hayan quedado en duda, que deben ser muchísimas cuando se trata de este tema, pueden preguntar, ahí las vamos aclarando y las vamos avanzando. Por eso digo, no le estoy dando mucha bolilla al chat, aparte porque no me puedo concentrar en tantas cosas a la vez. Bien, entonces ahora vamos a hacer como la vez pasada. Yo le voy a compartir un video. Lo voy a compartir por acá. Pero también por las dudas, como pasó la vez pasada, que no se escuchaba demasiado bien por acá, ya mismo les voy a pegar en el chat el link de YouTube que forma parte de un link que está en las listas de reproducción que tenemos nosotros en el canal de la cátedra. Así que ahí se los acabo de pegar. El que quiere y tenga esa posibilidad, duran 5 minutos nada más el video. Lo mira por YouTube, yo mientras tanto lo voy a compartir acá y luego de 5 o 6 minutos, para que todo el mundo lo pueda haber visto, los que miraron por otra plataforma, retomamos y seguimos con nuestra discusión. Y de paso descansan un poco de escucharme a mí y yo descanso también de hablar. Ya lo voy a poder abrir, estoy luchando con este... Bueno, tenemos el visor multimedia aparentemente por funcionar. Esperemos que salga. ¿Ustedes lo escuchan y lo ven? Yo lo veo chiquito, esperen que lo voy a tratar de hacer que se vea más grande. Esperen porque yo ya me perdí, no sé si lo están viendo o no, porque tengo un quilombo acá en mi pantalla que no se ve nada. Así que lo voy a intentar hacer de nuevo, total son 5 minutos nada más. Saco el chat, voy a tratar de organizarme un poco mejor. Bueno, no creo que esté mal organizado, sino tratar de hacerlo de nuevo para que esto funcione. A ver.
Bien, ya que estaba, cambié mi fondo y puse unos trabajadores. Eh, uy, estoy escuchando a un gallego hablando, esperen que... Listo. Bien. Bueno, supongo que ya deben haber terminado la inmensa mayoría de ver el video, así que sigamos entonces con la explicación de las mismas cosas que aparecen en ese video. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Decíamos entonces que en la esfera de la producción, lo que prima es la ganancia, son los capitalistas de que determinan lo que se produce, son los dueños de lo producido y lo que buscan es, y esto es muy importante, y es lo que estaba explicando en el video, la obtención de plus trabajo, de un trabajo excedente por sobre el trabajo socialmente necesario, y a esto es lo que llamamos de plusvalía. ¿Se ve? Ahora bien, en la esfera de la producción entonces tenemos que entender qué es el trabajo socialmente necesario y cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo, que es un poco también lo que está en el video. De nuevo, decíamos una teoría, acá hay una manera de determinar, de mencionar una cosa. Cuando se habla de trabajo socialmente necesario, Marx, Leibovitz, en el marxismo a lo que nos referimos es a la cantidad de horas necesarias para producir un valor que es equivalente al valor de la fuerza de trabajo. Es decir, se supone que en ese tiempo los y las obreras producen, digamos, si la jornada vamos a suponer es de 8 horas, en 4 horas, por decir algo, producen el mismo valor que está encarnado en los objetos que ellos y ellas producen, que es equivalente a lo que a ellos se les paga. ¿Se entiende? La jornada dura 8 horas, pero yo, el valor de mi salario, lo que cuesta mi salario, lo produje en 4. Por lo tanto, las otras 4 horas que siguen ahí es plus trabajo, plus valor, un valor excedente por sobre el valor que se me pagó a mí en la forma de salario. Ahora, ¿qué es el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? El precio de la fuerza de trabajo, el salario. Es equivalente a una canasta de productos necesarios para la reproducción de esa persona, para vivir. Una canasta que está determinada históricamente. Y acá nos detenemos un segundo. En realidad, digamos, esto es una manera de decir, bueno, todo trabajador, toda trabajadora vende por una cantidad de dinero que en principio debería poder cubrir una canasta básica de alimentos, etcétera, que le permitan vivir. Acá dice que Melina está hablando, pero yo esto los voy a desmutear después. Ahí pueden hablar todo lo que quieran en un ratito. Quiero terminar con todo esto. Ahora, esto está determinado históricamente. Lo que se define en cada época histórica como un salario adecuado es producto de luchas sociales, de los derechos conseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marx, a los efectos de poder explicar de dónde nace la plusvalía, de dónde sale, toma esto como algo dado y lo da como una ecuación matemática precisa. Es decir, bueno, el salario es equivalente a una canasta básica de productos. Simplemente lo que quiere decir es que ese salario tiene un valor, que ese valor sirve para comprar productos a la familia obrera para reproducirse y que ese valor, esa persona que está trabajando lo produce en menos tiempo del que trabaja a lo largo de la jornada y que por lo tanto en las horas restantes ha producido un plus trabajo, un plus valor, un producto excelente. ¿Se entiende? Sigamos. Entonces, acá es lo que explica el video. En la esfera de la producción, ¿cómo se obtiene el excedente de trabajo, el plus trabajo? Bueno, hay diferentes métodos. O básicamente extendiendo la jornada laboral es el primero. Cuando nosotros veamos la revolución industrial, durante la revolución industrial, las personas trabajaban jornadas de trabajo increíblemente largas, 14 horas, 12 horas más, etcétera. Por eso si ustedes ven el cuadro que está a mis espaldas ahora, es un cuadro clásico que lo que está expresando es ese momento en que el movimiento obrero lucha por reducir la jornada de trabajo, por la famosa jornada de trabajo de 8 horas que fue
un principio organizador de la lucha de todo el movimiento obrero a lo largo del siglo XIX y que muy difícilmente pudo ser establecido y que siempre tienen que estar luchando para que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces, lo primero es la jornada laboral. Por otro lado, aumentando la intensidad de la jornada laboral, porque una vez que los obreros dicen, bueno, logran fijar un límite a esa jornada laboral, ¿qué hace el capitalista? Bueno, busca la intensidad de esa jornada. Yo vendí mi fuerza de trabajo, voy a trabajar en una fábrica. Yo puedo trabajar lento o puedo trabajar rápido. Entonces, lo que hay en esa fábrica o en ese lugar de trabajo siempre es un sistema disciplinario que lo que está buscando es intensificar la jornada laboral, hacerla menos porosa, decía Marx. Cualquiera de ustedes que haya trabajado en algún lugar sabe que trabaja mucho más rápido si lo están mirando que si no lo están mirando. ¿No? Entonces el capital, o por ejemplo, si ustedes fíjense ese pedacito que mostraban de Chaplin, la cadena de montaje fordista que se pone en las fábricas Ford de automóviles es un excelente método de que en la velocidad del trabajo ya no depende de la voluntad del obrero, sino que se le imponga objetivamente como una cinta que pasa delante suyo y que él tiene que permanentemente mantenerse en actividad. ¿Se ve? O puede ser que haya un capataz que nos digan que trabajemos más rápido. O puede ser que nos paguen directamente por lo que nosotros producimos, a destajo. Entonces lo que hacen es que si yo trabajo más lento o más rápido, bueno, repercute directamente sobre mi salario. ¿Se ve? Entonces, aumentar la intensidad de la jornada laboral es otro de los métodos clásicos. Otro elemento central y fácil de entender es, bueno, bajando los salarios. Si yo pago menos, evidentemente lo que estoy haciendo es quedándome con más trabajo excedente, con más horas de trabajo a mi favor. Pero en este caso ya lo que estaría violando es ese principio de el salario que más elige tomarlo como algo fijo para pensar en los mecanismos más profundos del sistema, que son la cuestión de la intensificación de la jornada laboral, de la extensión de la jornada laboral. Y acá viene una de las primeras barreras que nos va a llevar a, digamos, las barreras que se enfrenta el capitalista y que tiene que superar, que nos lleva al corazón del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque, a ver, más allá de todo, digamos, el deseo del capitalista, digamos, la jornada de trabajo no puede extenderse hasta el absoluto. El día tiene 24 horas, ¿no? Y por otro lado, el agotamiento físico de los y las trabajadoras también, digamos, es un límite. Yo no puedo exprimir a los trabajadores y las trabajadoras hasta el infinito. Hay un límite físico de agotamiento, de deterioro físico, de incapacidad de trabajar, de incapacidad de concentrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá viene un elemento central que nosotros tenemos que entender, que es que la estrategia central para la obtención de plus trabajo es el aumento de la productividad a partir de la introducción de maquinaria y de la transformación de las relaciones de trabajo, lo que nosotros podemos hablar en términos marxistas como el desarrollo de la fuerza productiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la productividad? La productividad es producir más en el mismo tiempo de trabajo. Si yo aumento la jornada laboral, yo puedo producir más, porque estoy produciendo más horas. Esto los capitalistas lo hacen, pero lo que más les interesa es otra cosa, es que en la misma cantidad de tiempo de trabajo, los obreros y las obreras produzcan más mercancías. Porque aparte, ellos se encuentran permanentemente en competencia con otros capitalistas y cuando yo logro bajar el tiempo de producción de las mercancías, lo que estoy logrando bajar es el precio de las mismas y yo logro competir de mejor manera con el resto de los capitalistas, que es un elemento central del sistema, la competencia permanente entre los y las capitalistas. Entonces, acá, esto, a ver, esto es central, es una idea que ustedes tienen que tener, que tienen que pensarla. Por primera vez aparece en la historia de la humanidad un sistema productivo para el cual la ciencia, la tecnología, el aumento permanente de la productividad, lo que Marx llama la revolución permanente de las fuerzas productivas, esto que lo lleva a decir todo lo sólido se desvanece en el aire porque cambia permanentemente, se transforma en un elemento central de la lógica social. No es simplemente que alguien anda por ahí y se le ocurre una cosa, inventa una máquina. No, no, no. Acá hay permanentemente una búsqueda consciente de los capitalistas por aplicar la ciencia en un sentido tecnológico a la producción de la manera más eficiente en un sentido preciso de eficiencia, de que se produzca más en menos tiempo. No que sea eficiente en términos de la mejor calidad del producto necesariamente, no que sea eficiente en el sentido de que resguarde la salud del obrero y de la obrera, ¿se ve? No, en el sentido de que ese producto sea producido de la manera más rápida posible,
a partir de la incorporación de tecnología que le permita competir con éxito con el resto de los capitalistas. Este es el gran sistema y es un elemento que es una novedad que introduce el capitalismo en las lógicas del desarrollo social y que explican el profundo crecimiento del sistema que ahora vamos a ver que lo lleva incluso a entrar, digamos, en contradicciones muy fuertes con el medio ambiente o con el ambiente, el entorno natural que produce y que lo rodea. Entonces, digamos, en la esfera de la producción, Marx llama explotación a la relación existente entre plus trabajo, el trabajo excedente y el trabajo socialmente necesario. Después del video, después de la explicación, después de lo que venimos hablando, yo creo que podemos entender a qué se refiere. En 8 horas de trabajo hay una cantidad de trabajo en la cual obreros y obreras producen un valor equivalente a lo que cuesta su salario y luego producen valores por encima del mismo que se los apropia el capitalista en formas de producto y que eso implica lo que va a permitirle obtener beneficios, ganancias, plusvalía. En ese sentido vemos que las luchas de la clase obrera siempre empujan en sentido contrario, luchan por obtener más tiempo libre, porque las jornadas de trabajo sean menos intensas, porque tengan mejores condiciones de trabajo, porque tengan condiciones de seguridad más apropiadas, todas cosas que el capitalista muchas veces en su búsqueda de ganancia se olvida porque busca ahorrar costos, digamos, bueno, yo necesito que tengan casco, bueno, qué sé yo, no importa, o que tengan determinados zapatos, bueno, qué sé yo, no importa, porque eso al capitalista proveer esos materiales le puede llegar a salir dinero, o le sale dinero, entonces prefiere ahorrar, bueno, todas esas cosas la clase obrera lucha por eso, ¿no? Por tener mayores salarios, etc. Entonces, en este sentido, la lucha de clases de la que hablábamos al principio atraviesa el sistema de producción capitalista en el mismo corazón de la producción, permanentemente, consciente o inconscientemente, cada vez que nosotros vamos a trabajar y estamos supervisados por el capitalista, sea en el comercio, sea en servicios, sea en la producción, se establece esta lucha en la cual nosotros lo que buscamos es ganar más y el capitalista pagar menos. Buscamos trabajar menos intensamente, buscamos trabajar en mejores condiciones, etcétera, etcétera, y por eso se dice que la lucha de clases atraviesa el sistema de producción capitalista y que luego se expresa en esferas colectivas más amplias, los sindicatos, las huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que el capitalista produjo todo esto, si ustedes piensan bien en la cuestión, lo que el capitalista tiene es un conjunto de mercancías que encierran ese plus trabajo. En el cuerpo de esas mercancías está encerrado ese valor, es potencial, pero no se ha todavía apropiado de ese valor porque las tiene que vender. Si yo produje 2 millones de pulóveres y no los puedo vender, me quedo con los 2 millones de pulóveres y no logré realizar el valor que obreros y obreras han metido en el cuerpo de esas mercancías. Por lo tanto, tenemos que ir a la esfera de la circulación ahora. Es lo que Marx llamaba el salto mortal de la mercancía. ¿Por qué mortal? Porque el capitalista contrató obreros, contrató obreras, pagó las materias primas, alquiló el local, pagó la energía, pagó sus impuestos, produjo, le fue bárbaro. Con las 3 horas de trabajo él sabe que ha producido una cantidad de pulóveres equivalente a lo que ha pagado en salarios. Tiene 5 horas más a su disposición en pulóveres apilados en sus depósitos. Pero resulta que no los vende. Quiebra. No puede obtener dinero. Y por eso Marx hablaba del salto mortal, porque para apropiarse del plusvalor que existe en la mercancía, esa mercancía, ese producto debe venderse en el mercado. Y acá entonces entramos en la esfera de la circulación. Las crisis son ese momento en que los capitalistas en general han acumulado una enorme cantidad de mercancías que luego no las pueden vender por diferentes motivos. Esto es central. Y esto también es central para que entiendan la enorme diferencia entre plusvalía y ganancia. Porque el capitalista puede haber producido plusvalía que se encuentra alojada en el cuerpo de sus mercancías, pero hasta que no venda esas mercancías no se apropia de esa plusvalía. Y además, esa plusvalía no va toda entera al bolsillo del capitalista, porque el capitalista tiene que volver a pagar salarios para reiniciar la producción, tiene que pagar impuestos, tiene que comprar materia prima, tiene que alquilar un local, tiene que pagar la energía, etc. Entonces, de esa plusvalía va a tener que descontar un conjunto de gastos que son los costos del capitalista y lo que queda al final del camino sí va a ser la ganancia. Entonces es perfectamente posible que un capitalista haya producido, que incluso haya vendido sus mercancías, pero que luego se diera cuenta que los costos de producción que él tiene no son suficientes para mantenerse con vida
en el mercado y quiebre. Cosa que nosotros vemos cotidianamente, permanentemente. En el mercado capitalista hay capitalistas que triunfan y que va bien, y capitalistas que quiebran, que les va mal, etcétera, etcétera, etcétera. En la esfera de la circulación, lo que es interesante es que aparece el mercado, y con el mercado aparecen nuevas barreras que provienen de la magnitud del consumo. El consumo tiene una magnitud determinada. Entonces el capitalista, los capitalistas, los que buscan permanentemente es aumentar ese consumo. En título individual es lo que ellos buscan, lo que pretenden o lo que desearían. ¿Cómo lo hacen? Bueno, uno puede aumentar las cantidades del consumo existente. Yo puedo hacer que se produzca más de lo mismo. Si ustedes ven, la Se lógica de acaba de la dormir. producción, digamos, esa idea de la búsqueda de la obsolescencia en la producción. Bueno, es necesario que si yo vendo un teléfono, ese teléfono no dure 100 años. Necesito aumentar más la cantidad de consumo de lo mismo, ¿se ve? Si yo vendo, qué sé yo, leche, y bueno, que la leche no yo la voy a propagandizar de una manera que no solamente entre en qué sé yo, para el desayuno. Voy a decir que la leche es lo más saludable del mundo y tiene que tomarse a toda hora. Qué ricos son estos panqueques con leche, que hagan digamos, hagan la carne antes de meterla a la parrilla, métanla en leche, etc. Lo que sea para que la gente compre más leche. ¿Se entiende? Que la leche es fantástica para tratamientos de belleza, para mejorar el cutis, etcétera, lo que sea. Es decir, yo tengo que tratar de aumentar las cantidades del consumo de lo que existe. Tengo, por otro lado, la posibilidad de satisfacer las necesidades existentes permanentemente en la sociedad, y necesidades que se mantienen insatisfechas. Entonces yo puedo apuntar a satisfacerlas. Y por otro lado, crear nuevas necesidades. Entonces acá hay un elemento que apunta todo en general a la publicidad, a la propaganda, etcétera. Las capitalistas invierten enormes sumas de dinero, enormes cantidad de digamos, sí, de dinero, de esfuerzos, de recursos, en intentar aumentar lo que la gente consume en un mismo producto, en intentar crear nuevas necesidades, en publicitar sus productos, etcétera, etcétera, porque lo que necesitan es vender sus mercancías. Y acá nos encontramos entonces con lógicas que todas juntas, en su conjunto, llevan a lo que Lebowitz caracteriza como crisis de sobreproducción. Alguien por ahí en el chat preguntaba por las crisis. A ver, y estas crisis de sobreproducción son la respuesta a tendencias distintas. Por un lado, como vemos, el sistema productivo del capitalismo tiende a incrementar el capital fijo, las maquinarias. En esta búsqueda de aumento de la productividad, permanentemente yo incorporo capital, etcétera, 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 y de alguna manera aumento el nivel de la tecnología, reduciendo el nivel del trabajo vivo. Los procesos de automatización, por ejemplo, tienen estas características. Me doy cuenta que estoy titilando, bueno, no importa. Eh, Esto lleva entonces a que, digo, a ver, si yo trabajo con 100 operarios en una fábrica, introduzco maquinaria que hace que pueda operar con 50, evidentemente la cantidad de salario que yo pague va a bajar. En términos individuales a mí me conviene porque he logrado reducir mis costos, producir más, más rápido, pero de alguna manera hay un 50% menos de demanda en el mercado, porque hay 50 personas que han perdido sus salarios. Entonces, esta tendencia del sistema a aumentar lo que Marx dice el trabajo muerto, es decir, las maquinarias. ¿Por qué dice trabajo muerto? Porque las maquinarias también son fruto de un trabajo pasado, pero que hoy está muerto, no es trabajo vivo. Y reducir el trabajo vivo, los hombres y las mujeres que trabajan en esos lugares, lo que hago es que la masa salarial se reduzca y por lo tanto se reduzca la demanda. Y en este sentido, el sistema tiende a reducir el consumo a un mínimo por estas propias lógicas que tiene. Idealmente lo que busca es que el consumo aumente porque es lo que ellos digamos, les permite vender sus mercaderías, pero su propia lógica de competencia y la propia lógica del sistema empuja objetivamente a que se produzcan crisis de sobreproducción. Porque además en esta lógica competitiva lo que hace es que se abaratan y se incrementa la posibilidad de producción de mercancías. Entonces se produce por encima incluso en general de las necesidades existentes en el mercado. Para esto lo que vemos, y esto también es importante detenerse, que se produce una contradicción entre el valor de uso de las mercancías y el valor de cambio de las mercancías. Todas las crisis lo que llevan es de alguna manera la destrucción de riqueza material para mantener el valor de las mercancías. Piénsenlo, vamos de nuevo a pensar en la leche, ¿no? Es muy común que esto suceda en Argentina.
muchas veces el precio de la leche llega a niveles que no permiten que los productores de la misma vivan, puedan mantenerse con vida en el mercado. Lo que lleva es que para mantener el valor, destruyen la producción. Porque si toda esa producción la ponen en el mercado, el valor baja. Entonces se destruye esa producción o se restringe la producción, que podría ser mucho mayor, para mantener el precio de la mercancía. A esto es lo que Marx se refiere con la contradicción fundamental que atraviesa el sistema capitalista, en el cual se destruye riqueza material para mantener su valor. Ahora bien, ustedes van a decirme que no hay una necesidad colectiva, digamos, digo, leche, lo que sea, cualquier producto alimenticio, por producirlo en mayores cantidades con el hambre existente en el mundo. Sí, hay. Pero esa necesidad humana, el hambre, no se expresa monetariamente, porque muchas veces es de poblaciones que no tienen salario, que son desempleados, que no tienen dinero para comprarlo, etc. Y por lo tanto, el capital lo que busca es mantener el valor de la mercancía, para eso destruye riqueza material que tranquilamente podría ser utilizada por conjuntos enormes de la población que no acceden a la misma. Y acá vemos la profunda irracionalidad del sistema capitalista, y por lo cual Marx, el marxismo y las ideas de izquierda, el socialismo en general, critica tanto este modo de organización de la producción. Y ejemplos como estos hay miles por todos lados, y son muy impactantes. Entonces, cuando decimos satisfacer las necesidades existentes, etcétera, no significa que no exista mayor necesidad en términos de lo que los seres humanos necesitan, pero esas necesidades muchas veces, o la mayoría de las veces, no logran expresarse en el mercado porque esos seres humanos no tienen el dinero para ir al mercado a demandar. Entonces acá hay dos lógicas distintas, ¿no? Y por eso Lebowitz permanentemente está contraponiendo las necesidades de los seres humanos a las necesidades del capital, que se articulan porque el capital tiene que producir cosas que satisfagan necesidades humanas, porque si no, no las puede vender, pero en determinados puntos entran en contradicción y chocan a determinado nivel del desarrollo. Bien. Vamos ahora rápidamente, aunque supongo que deben estar cansados, pero bueno, a ver lo de Harvey, un minuto. Y así después abrimos y vamos con las preguntas. Porque Harvey lo que va a tocar en el texto que ustedes tienen para hoy es la relación entonces entre este capital que crece vorazmente y el ambiente, la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales, etc. Y la pregunta de la cual va a partir, que es interesante, es: muchas personas hoy postulan que existe una crisis medioambiental inminente y que esta es una contradicción fatal para el capitalismo. Dice: el capitalismo y el capital ha llegado a un nivel de desarrollo que choca contra la naturaleza, choca contra la posibilidad de seguir explotando la naturaleza y los recursos humanos, ¿no? De este modo, para este tema vamos a cambiar, ya que está y jugamos un rato, el fondo. Y vamos a poner una obra hecha recientemente digital que se llama Naturaleza Muerte, que ven todas unas flores todas medias chamuscadas y cloruro, cosas para el COVID, alcohol en gel, etcétera, atrás, ¿no? Lo que Harvey va a discutir y va a decir acá, dice, bueno, va a mostrar cierto escepticismo frente a estas profecías apocalípticas, ¿no? Y va a decir, ¿por qué? Dice, bueno, porque el capitalismo ha superado muchas veces sus crisis ambientales en el pasado, ha sabido lidiar con la degradación del hábitat, con la pérdida de la biodiversidad, con el empeoramiento de la calidad del aire, de la tierra, del agua y otras cuestiones similares en el pasado, y por lo tanto no significa que no pueda volver a hacerlo. Porque el capital y la naturaleza, dice, no son entes separados. Acá viene una cosa muy interesante. Él plantea que se constituyen como un sistema ecológico en constante funcionamiento y evolución, dentro del cual tanto la naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente. El capital produce naturaleza, con consecuencias contradictorias claramente. Es decir, hay una visión romántica que la naturaleza es algo que está ahí afuera y que es independiente de la acción humana. Y lo que está mostrando Harvey es que desde el inicio de la humanidad, la naturaleza está siendo permanentemente modificada por la acción del ser humano, y el ser humano al mismo tiempo, como parte de esa naturaleza, se modifica a sí mismo. Pensemos en el proceso de hominización. Los seres humanos, los Homo sapiens,
Las Homo sapiens son el resultado de un largo proceso evolutivo de interacción mediante el trabajo, en el sentido de intercambio vital de energía con el medio que lo rodea, del medio y de nosotros mismos, que está en el origen de la evolución de la humanidad, ¿no? Fíjense que hay teorías que dicen, bueno, ¿cómo fueron? ¿No? Nosotros nos aterrorizamos ¿cómo se llama? El agotamiento de la biodiversidad que llega a niveles muy fuertes y extremos en la actualidad, pero hay teorías que plantean muy seriamente que digamos, la extinción de la gran fauna, los dinosaurios, etcétera, se debe justamente a la actividad cazadora de los seres humanos que cuando empiezan a cazar para comer de manera masiva terminan cansando un conjunto de animales pequeños y medios que eran parte de la alimentación de determinados animales y de la forestación, que lleva a la extinción de la gran fauna. Si no era que simplemente fue un elemento natural porque un meteorito explotó contra la Tierra, ¿no? Como la acción humana desde allá lejos y hace tiempo viene produciendo naturaleza, afectando la naturaleza y transformando el medio ambiente. Por otro lado, va a plantear Harvey una cosa muy, muy, muy importante. Es el capital hace del ambiente también un negocio mediante la dialéctica entre necesidades humanas y necesidades del capital y muestra cómo un conjunto de empresas y de actividades hoy hacen negocio precisamente de saneamiento del medio ambiente, de producir más barato, publicitan sus productos como productos libres de tal cosa, libres de tal otra, producidos en términos naturales, producidos orgánicamente, etc. Ya el capital y el capitalismo está empezando a desarrollar y desarrolla toda una lógica de productos, etc. y de lógicas que son negocios, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué no podría hacer del saneamiento del medio ambiente un gran negocio dirigido por la lógica del beneficio, de la ganancia, etcétera? Y otra cosa mucho más terrible, que es, dice, aparte por otra cuestión más, porque el capital puede continuar su lógica de acumulación en medio de catástrofes ambientales, ¿no? Dice, no hay ningún elemento que esté implicando que la catástrofe ambiental no pueda ser un momento de profunda acumulación para el capital. Nosotros lo vemos hoy. Nosotros podemos pensar la pandemia contemporánea como un momento de una catástrofe que tiene en determinadas cuestiones una ligación íntima con el problema del medio ambiente y vemos que, digamos, al mismo tiempo de que hay hoy en día unos 3 millones de muertos por el COVID, de que aumenta la pobreza en el mundo, la marginación por los efectos de esto sobre los sistemas productivos, hay nichos de negocios que hacen ganancias millonarias. Por ejemplo, la producción de las vacunas. Entonces, es un ejemplo claro y concreto de cómo una crisis, una catástrofe, no necesariamente va a implicar el fin del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se pregunta cómo funciona esta unidad contradictoria entre capital y naturaleza, y entonces está planteada una cosa que sí va a llevarlo a, dice, bueno, de todas maneras, sí plantea Harvey, después de todo esto, unas situaciones de profundo riesgo, en el que Harvey al final de cuentas nos alerta, ojo que no necesariamente esto tiene que darse, pero todos los datos que nos aporta es para decir, bueno, de todas maneras, hoy la humanidad se encuentra en una situación de equilibrio muy delicado con el medio ambiente, con los recursos naturales, con la tierra, etc. Y plantea una serie de cuestiones. Por un lado, cómo el capital, para apropiarse de la naturaleza, se ve empujado a la permanente segmentación mediante derechos de propiedad y mercantilización del acceso de la naturaleza de una manera global y total, repartiendo la tierra, haciendo la propiedad privada, mercantilizando el acceso a la naturaleza, apropiándose de cursos de agua, de tierra, etcétera, y de ese modo generando una clase rentista que las acapara y que hace de la renta que obtiene a partir de lo que le permite este monopolio de estos recursos, como clase digo monopolio porque también compiten entre sí, digamos la base central de sus beneficios y de sus ganancias. Entonces acá se entabla una lucha en la que incluso para estos sectores que empiezan a haber nichos de negocios en el saneamiento, si quieren, del medio ambiente, chocan con estos otros nichos de negocios de un poderío enorme que justamente sus rentas, sus beneficios, su riqueza proviene del acaparamiento de los recursos naturales y de los derivados, como las patentes tecnológicas. Nuevamente vemos cómo hoy la tecnología y las patentes sobre las tecnologías se transforman en un elemento central de la riqueza de empresas como las que producen las vacunas,
como las que transforman las semillas, como las que manipulan las cadenas de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Harvey nos va a hablar de todas maneras, porque dice, bueno, estamos frente a una situación muy compleja porque hay una degradación del ambiente muy fuerte a partir de estas lógicas de crecimiento, por la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria, por la aparición de nuevas enfermedades, por la pérdida de la biodiversidad, por la incorporación descontrolada de compuestos químicos artificiales, fertilizantes y pesticidas, por el cambio climático, que es un resultado de la actividad global planetaria bajo la lógica capitalista, y por los enormes procesos de urbanización global y sus consecuencias en términos de consumo de energía, de utilización del medio ambiente, digamos, básicamente de que si estos grados de urbanización global, por ejemplo, que se están produciendo en China, buscaran acceder a los niveles de consumo y vida de una ciudad media europea o Estados Unidos, no alcanzarían hoy en día los recursos del planeta, bajo esta lógica productiva y bajo esta lógica de consumo. Y en ese sentido, uno de los riesgos centrales que advierte Harvey es que el capital tiene una profunda incapacidad para afrontar consecuencias ambientales de largo plazo, porque se mueve por una lógica de la ganancia de muy corto plazo, muy atada a esta competencia permanente a partir de la revolución permanente de las fuerzas productivas en su competencia con otros capitales por sobrevivir. Entonces nos muestra cómo esta lógica del capitalismo que analizamos con Leibovitz nos lleva a estas contradicciones y esta relación tan cambiante y tan crítica hoy en día de la humanidad con la tierra, con los recursos, con el ambiente. Al mismo tiempo, nos advierte de que esto no es que inexorablemente lleve a una crisis final, porque nos muestra y nos da argumentos acerca de cómo, de todas maneras, el capital pudo lidiar con situaciones similares en el pasado, aunque quizás no tan crítica como en el presente, porque no eran de carácter global, y puede, de alguna manera, y de hecho lo hace, ir lidiando segmentadamente, localizadamente, con estos problemas a nivel global. Bien, detener entonces el compartimiento. Yo vi que había un montón de... Hoy nos extendimos unos 15 minutos más. Discúlpenme. Bueno, acá hay varias explicaciones, no explicaciones, opiniones, etcétera, de todo tipo en el chat, que ahora las puedo recuperar porque son un montón. Algunas aparte van a nivel privado y no las leyeron todas, pero entonces lo que hacemos, como siempre, es ahora abro la posibilidad de que ustedes cancelen el silencio y opinen, pregunten, contradigan, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto. Profe, Sí. ¿aló? ¿Quién Hola, habla? buenos días, ¿Quién habla? Andrea. Buenas, Andrea. Estoy sin camarita. No Ahora importa. sí. Solo quería hacerte una consulta que no comprendí un poco se me trabó no alcancé a entender cuando explicaste la contradicción del capitalismo en el sentido del uso y valor Bien. de cambio de las mercancías. Es un tema importante porque es central en la lógica del capital. Si pudieras El explicármelo, te lo capital, agradecería un montón. bien, ahí voy. Cancelo de nuevo los sonidos de todo el mundo para... No, ahí cancelé el silencio, digo, porque a mí me hace ruido, si no. Silencio todo, y ahora después Muchas gracias. los vuelvo El capital tiene que producir, digo, lo que produce el capital son mercancías que tienen un valor de uso, es decir, nosotros compramos real o imaginario, pero tienen un valor de uso. Digo, ¿en qué sentido? Digo, real o imaginario. Hay muchas cosas que nosotros compramos y satisfacen necesidades muy íntimas, imaginarias, subjetivas, que otros podríamos decir, bueno, eso no tiene un valor de uso real, objetivo, como alimentarse, ¿se entiende? Pero saquemos de lado esto. Lo importante es que genera mercancías, productos, materiales o no, pero para entender mejor esto, los materiales sirven más, que tienen un valor de uso, porque si no tuviesen valor de uso nadie los compraría.
Yo no voy a gastar dinero en algo que a mí no me sirve para nada. ¿Se ve? Insisto, esto es una cuestión general. Mucha gente puede decir que yo gasto dinero en cuestiones que no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, pueden ser un adorno para mí. ¿Se ve? Entonces sirve para algo, subjetivamente. Entonces, saquemos esa discusión y concentrémonos en aspectos más materiales que son menos discutibles. La comida, la ropa, por decirlo alguna cosa, ¿no? Vestirse, alimentarse, etc. Me gustaría, después les voy a poner, les voy a recomendar que vean un documental que se llama Miseria en Borinage, después se los voy a poner, que lo voy a poner en las listas de reproducción porque van a ver esto de los cuales estoy hablando ahora de una manera muy clara para la crisis de 1930. Yo creo que está subido en la semana que corresponde a la crisis económica de 1930. El capitalismo entonces produce riqueza. Yo decía produce leche, ahora hace bastante que no se ve eso, pero justo antes de la pandemia, quizás alguno recuerda de ver a productores de leche tirando la leche a la vera de la ruta porque no se podía, digamos, porque el precio de esa leche era tan bajo que a ellos les convenía tirarla, porque así había menos leche en el mercado, se mantenía el precio de la misma y podían seguir viviendo como capitalistas. No sé si alguien lo recuerda esto, porque si lo recordaran sería muy fácil este ejemplo. Esto pasa lo mismo con las manzanas en Río Negro, por ejemplo, en que se intenta no producir o se tira producción porque hay tanta una sobreproducción que genera que los precios bajen de una manera que el capitalista entonces no puede sobrevivir. ¿Qué elige? Para mantener el valor de cambio, lo que sale en el precio, destruir el valor de uso, las manzanas, la leche o lo que sea. Eso muestra la contradicción en el capital, que las necesidades del capital, la ganancia, en este caso encarnada por una clase social, los capitalistas, se imponen a las necesidades de los seres humanos. El consumo de esa producción alimentaria en un mundo en el que la inmensa mayoría sigue viviendo en condiciones de hambre. En Argentina mismo, si más del 50% de los chicos son pobres. Sin embargo, en este país se destruye riqueza material, alimentos para mantener el precio de los mismos. Y muestra la profunda irracionalidad del sistema en el sentido que el valor de cambio de esas mercancías se impone sobre el valor de uso para mantenerse. Los productores destruyen o limitan lo que podían producir. Años 30 en Argentina, caída general, esto lo vamos a estudiar después en términos globales, del precio de los productos agroganaderos. Argentina, un país, como siempre, repleto de población que padece hambre. Para mantener el precio de lo que nosotros exportábamos, ¿qué se hace? Se limita la cantidad de tierra en producción que se cultiva. Porque, ¿cuál era el problema en ese momento? Había había una oferta excesiva de productos y una demanda en caída en el mundo que hacía que si seguíamos produciendo, esos productos valían cada vez menos. Entonces, quienes viven de la producción de esos productos no pueden subsistir, los capitalistas. Entonces, se limita el área sembrada para mantener el precio del trigo cuando una enorme cantidad de población hubiese necesitado acceder a esos valores de uso, a ese trigo con el que se hace el pan, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo, ya en su seno, cuando produce una mercancía, tiene una contradicción inherente que es entre el valor de cambio de esa mercancía y el valor de uso de la misma. ¿Se entiende esto? Que a lo largo del desarrollo puede llegar a entrar en contradicción y en los momentos de crisis entra en contradicción. Al principio es simplemente una diferenciación. Yo produzco algo útil que tiene valor de uso y valor de cambio y por eso lo puedo vender. Pero anida en su corazón una contradicción que en la lógica del desarrollo del capitalismo hace que tarde o temprano derive en una crisis en la cual chocan. Y para sostener el valor de cambio se destruye riqueza material. Se destruye en un sentido real, tiro leche a la vera del camino, tiro carbón, tiro café al mar, como en los años 30, y miren Miseria en Borinage, después se los voy a escribir en el chat, ahora no me quiero distraer, para ver esto en los años 30, o simplemente de manera metafórica, yo podría producir más. Hay una necesidad social de la humanidad para que se produzca más alimentos, por ejemplo, pero no se lo hace, no se produce,
no se la destruye objetivamente, pero no se produce más, existiendo esa posibilidad para mantener el valor de lo que sí se produce, ¿se entiende? Entonces se condena a un conjunto enorme de la población a seguir viviendo en situaciones de hambre. Esto es lo que le da una profunda irracionalidad desde el punto de vista de las necesidades de los seres humanos al capitalismo. Pero no es irracional desde el punto de vista de la lógica del sistema, porque el capitalista, justamente, lo racional para seguir siendo capitalista es lo que hace: limitar la producción, no vender, destruirla, porque lo que lo mueve es la ganancia. Entonces tenemos que entender que la racionalidad del sistema capitalista lleva a crisis que son profundamente irracionales desde el punto de vista de las necesidades de los seres humanos que habitamos este planeta. Y por eso hoy me enojé, cosa que no había hecho en las clases anteriores, y terminé a los gritos, perdón. Sí, ¿nueva pregunta? No sé si se entendió, Andrea. Yo tengo una consulta, porque Entendió que justo es un ahora tengo apasionado. una Muchas clase. gracias. Sí, Entendió perfecto. Antes de que me vaya. sí. ¿Quién habla? ¿Qué fecha es? Yo, Amparo, Sí. y vienes Laure. Más o menos, ¿cuándo va a ser la fecha del parcial? Se va a ¿Se publicar sabe en Aulas algo? Web. Los parciales teóricos son después de las vacaciones de invierno, porque se toman separados de los prácticos para que la gente que aprobó el práctico con la nota mínima y que puede promocionar rinda el teórico. Si no aprobaron el práctico, no tiene sentido tomarle las dos cosas a la vez, que hacen más difícil, digamos, rendir ambos parciales. Entonces se toman primero los prácticos y después los teóricos. Al final del año no, porque no tenemos chance. Entonces, lamentablemente, al final de año no podemos distanciarlos en el tiempo y tenemos que tomar todo mucho más junto, bueno, porque es el final de año y no nos podemos extender hasta mediados de diciembre, ¿no? Dale, perfecto, gracias. Y nos vemos en la próxima clase. Listo. Bueno, voy a detener la grabación. Así, por las dudas, no me ven más gritar.